El mensaje de hoy le llamé el pecado de Acán. Vamos a estar mayormente en Josué capítulo 7 y vamos a estar hablando justamente del acontecimiento que se dio ya a la hora de conquistar la segunda ciudad que le tocó a Josué tomar por orden de Dios. Primero había tomado Jericó y después le tocaba tomar la tierra de Jai. Y alrededor de este tema es que vamos a charlar. El pecado de Acán, pero también tenía otro título con el cual vamos a irlo arrastrando en toda la enseñanza. Este título le puse en forma de pregunta, le puse, ¿qué es lo más escondido que se puede esconder? Me gustaría que mantengan eso presente durante toda la charla. ¿Qué es lo más escondido que se puede esconder? Cuando nosotros queremos esconder algo, ¿qué es algo que podríamos esconder que nadie lo viera? Donde nadie lo viera. O sea, piensen en algo, piensen un carro, una casa, dinero, ¿qué podemos esconder de forma de que los únicos que lo podemos ver nosotros somos nosotros, ni nadie más lo puede ver? No hay forma de que nadie lo vea a menos que nosotros lo expongamos. Entonces, así comienza la charla de hoy. ¿Qué es lo más escondido que podemos esconder? Cuando Josué conquista Jericó, que ya conocemos la historia, ¿verdad? Que Josué le dio un giro a la ciudad de Jericó con todo el pueblo, tocando las trompetas, pero no podían gritar ellos. Durante 6 días, un giro diario alrededor de la ciudad de Jericó, tenían que estar calladitos. Eso tiene un simbolismo, por supuesto, los 6 días que ellos dieron vueltas alrededor de Jericó y ellos no podían hablar, no podían gritar, solamente eran las trompetas, se refiere a que el hombre estaba ausente en la conquista, que es Dios quien tenía que conquistar esa ciudad. Entonces, durante 6 días se giró alrededor de la ciudad de Jericó, enseñándole al hombre, a nosotros y a ellos en ese momento, de una manera figurada, que quien conquista es Dios, aunque le permite al hombre ser parte de la conquista. Porque en el 7º día sí tuvieron que girar 7 vueltas, tocaron las trompetas y gritaron. Bueno, esa fue una conquista extraordinaria, increíble. Josué era considerado, o es hasta la fecha, de hecho, los estrategas militares al día de hoy todavía consideran a Josué como uno de los mayores generales de la historia humana en cuanto a guerras para conquistar. Pero después de que Josué había conquistado, por orden de Dios y por el favor de Dios, había conquistado esta guerra, a la siguiente batalla que le tocaba enfrentar, que era tomar la ciudad de Jai, que era una ciudad pequeña relativamente, no pudo hacerlo, no pudo conquistar, por lo menos en en el primer momento, la ciudad de Jai. Hablemos un poco de Josué, de cuando Josué aparece en el escenario de la guerra, pues, porque sí aparece con Moisés, pero ya luchando, batallando. Lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 17, no vayan, quédense aquí conmigo, nada más les explico que en Éxodo capítulo 17, en el verso 13, dice el texto que Josué deshizo a Amalek y a su pueblo. Ahí vemos una de las primeras batallas y conquistas que hace Josué. Pero en este relato, donde él conquista a Amalek, sucede algo extraño, algo que tenemos que prestarle mucha atención. Y todo esto Dios lo puso en mi corazón alrededor del título y alrededor de la pregunta, alrededor del pecado de Acán y alrededor de cuál es lo que nosotros podríamos esconder, o sea, qué sería lo que usted y yo podemos esconder que nadie vea. En este relato que se da ya en el capítulo 17 del libro de Éxodo, cuando logran conquistar a los de Amalek, observamos algo, que lo que sucedía ahí era que cuando Moisés tenía las manos levantadas para atacar a los amalecitas, pero cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo empezaba a perder. Cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo empezaba a ganar. O sea, una vez que Moisés tenía las manos en alto, era una batalla o una guerra conquistada, pero Moisés se cansaba,
se empezaba a rendir, no porque él quisiera, sino porque su cuerpo no le permitía soportar esa batalla. Entonces el pueblo empezaba a perder. Claro, Josué observa esto, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Observa cómo es que eh, el pueblo pierde o gana según como tenga la posición de las manos Moisés. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, lo que sucedió es que Aarón y Hur sostuvieron las manos de Moisés en alto para que pudieran ganar y así lograron vencer. Bueno, así es como podemos ver que la primera conquista de Josué se dio en medio de algo súper extraño. O sea, dependía de cómo tuviera la posición de las manos Moisés para lograr vencer. ¿Qué nos enseña esto? Nuevamente nos enseña que Dios tuvo que permanecer o mantener a Moisés con los brazos en alto a través de dos hermanos, en este caso Aarón y Hur, tuvieron que sostenerlo para poder vencer. Aquí hay dos figuras, mis hermanos. Una figura es donde Dios conquista, donde Dios es el que va al frente, y otra figura es donde Dios conquista a través de la unidad del cuerpo. O sea, a través de la unidad entre Moisés, Aarón y Hur en ese momento, o sea, la unidad de lo que es la iglesia para nuestro tiempo. La iglesia unida conquista, la iglesia dividida pierde batallas. Cuando nos levantamos los brazos unos a otros, cuando nos levantamos nosotros para sostenernos, nosotros somos vencedores en Cristo. Pero cuando nosotros más bien nos bajamos los brazos unos a otros, nosotros somos perdedores. Y hermanos, esto me hace a mí pensar en lo que fue la charla que nos dio doña Aurea, donde dice que nosotros tenemos que pensar en los demás, nosotros tenemos que analizar cómo están pasando y tratar de ayudarles a los demás a levantarse. No significa que podamos llevar la carga porque Cristo llevó la carga sobre sus hombros, no nosotros, pero nosotros sí tenemos una responsabilidad delante de Dios de levantarle los brazos a los que están caídos, de extenderle la mano al que está sufriendo. Estoy hablando en el contexto corporal de iglesia, porque a veces nosotros solo pensamos en nuestros problemas, solo pensamos en nuestras batallas, pensamos en nuestras necesidades y no sabemos que el que está al frente tal vez tiene iguales o peores necesidades que nosotros. Y nosotros no nos ponemos a meditar en eso. Bueno, por consiguiente entendemos que quien prevalece en toda batalla alrededor de Josué y alrededor de nosotros es Dios. Él es el que logra que nosotros logremos vencer. Él es el que nos da la victoria a nosotros. Es importante recordar que Dios le había prometido al pueblo la tierra prometida. Dios se las había prometido y Dios daba las victorias. Dios entregó de manera convincente cada una de las ciudades, en excepción de la ciudad de Jai, que es el texto en el cual estamos estudiando hoy. ¿Y por qué pasó eso? O sea, ¿por qué Dios no le entrega a la ciudad de Jai a ellos cuando Dios de manera extraordinaria les había entregado la de Jericó? Bueno, por varias cosas, primero, que vamos a tomar en cuenta de aquí al final, pero principalmente en Josué 7:1 dice, porque Israel pecó contra Dios acerca del anatema. Cuando dice que Israel pecó contra Dios acerca del anatema, lo que significa, mis hermanos y mis hermanas, es que ellos habían fallado, habían prevaricado. El prevaricato es cuando una persona que tiene autoridad no hace lo que le toca hacer. O sea, cuando una persona con autoridad, una persona que está en un puesto de relevancia, de guiar a las otras personas, no hace lo que le toca hacer. Y no hacer lo que le toca hacer, mis hermanos, no es necesariamente quedar en un estado de pasividad. No es necesariamente estar en un estado de tranquilidad, no. Podría ser que haya una persona muy activa, puede ser una persona que tenga mucha fuerza, mucha energía, pero no esté haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Porque el problema principal de hoy de la iglesia, mis hermanos y mis hermanas, es que la iglesia está haciendo lo que Dios no le mandó a hacer y está dejando de hacer lo que Dios le mandó a hacer. O sea, tenemos un problema enorme que no nos hemos dado cuenta, porque Pablo advirtió que iban a haber amadores, hombres amadores de sí mismos, que les iba a importar más lo suyo, lo personal, pero nos hemos concentrado como iglesia en los pastores, en los sacerdotes, pero mis hermanos y mis hermanas, también en la casa, también los miembros de la casa pueden estar cayendo en el mismo pecado de hacer lo que no toca hacer
como el caso de la historia que vamos a desarrollar y ahora lo vamos a ver con mayor énfasis. Entonces a esa ciudad de Jai le hubiera sido fácil a Josué conquistarla y no la conquistó porque había un anatema, o el anatema había proporcionado algo para un hombre, en este caso Acán, y él lo había tomado. Anatema, llámese a lo que está separado, llámese a lo que está maldito. Anatema no solo es una maldición, sino es algo que está cortado totalmente fuera del cuerpo. Eso es anatema. Si nosotros tenemos un brazo que lo tenemos maldito, podría ser un brazo que está pegado a nosotros. Estoy tratando de llevar la figura, un brazo pegado a nosotros, pero un brazo que está enfermo y se puede curar. Lo vamos a tratar, le vamos a poner medicamentos y se va a curar y se va a sanar. Pero anatema es algo que está cortado totalmente, que ya no tiene ninguna posibilidad de ser sanado, ya no tiene ninguna posibilidad de recuperarse y que está para podrirse. Eso era la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó había sido decidida por Dios destruirla totalmente porque había representado idolatría, habría representado depravación. Y entonces la primera conquista que había que hacer cuando se entraba a la tierra prometida era conquistar las emociones, los sentimientos, todo eso que nos lleva a nosotros a pensar mal, a sentir mal en nuestro interior. Esa era la primera batalla que tenía que enfrentar. Mis hermanos, hay gente que piensa que el entrar a la tierra prometida, la figura de la tierra prometida es una figura de salvación. No, no es una figura de salvación, es una figura de conquista después de haber sido salvados. El pueblo había salido de Egipto, el pueblo había sido pasado por el desierto, ese es un proceso de formación. El pueblo había sido diezmado por Dios porque habían muerto los de 20 años para arriba por haber sido murmuradores, desobedientes. Dios había limpiado una generación para que una nueva generación entrara a lo que era la tierra prometida. Eso indica que lo que Dios estaba preparando era un grupo de personas para conquistar la tierra prometida. Estaba formando un grupo de personas que iban a ser lideradas por Josué y por Caleb. Ni siquiera por Moisés, porque el mismo Moisés había dejado que sus emociones le ganaran cuando se enojó contra el pueblo y golpeó la peña para sacar la roca, el agua, cuando Dios le había indicado a él solamente que le hablara a la peña. Eso lo pueden ver en otra de las enseñanzas que di en tiempo anterior, pero lo que quiero rescatar, mis hermanos, es que el entrar a la tierra prometida es un asunto de conquista, no de salvación. Cuando nosotros somos salvados por el Señor, nosotros tenemos que empezar a conquistar. ¿Cómo conquistamos nosotros? ¿Con los brazos abajo? No, con los brazos arriba. Nosotros no podemos conquistar con los brazos abajo. Tenemos que estar siempre atentos, tenemos que estar siempre listos. Como dijo doña Aurea, con las maletas preparadas para poder nosotros ir de conquista en la dirección que Dios nos ha puesto. Nosotros no podemos ser pasivos, mis hermanos. Nosotros no podemos ser, y cuando digo pasivos, tal vez la gente diga, entonces, pastor, usted no predicó que hay que quedarse quietos. Nosotros tenemos que quedarnos quietos en nuestra manera de pelear. Nosotros tenemos que quedarnos quietos en nuestra manera de interpretar. Tenemos que quedarnos quietos en nuestra manera de resolver y solucionar. Pero tenemos que estar activos en la manera en que Dios resuelve, de la manera en que Dios soluciona, de la manera en que Dios piensa. Quedarnos quietos es decir, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que se haga tu voluntad y no la mía. O sea, yo me quedo quieto en mi humanidad y dejo que sea Dios el que opere en mi vida. Bueno, en el verso 1 del capítulo 7, eso fue lo que pasó. Israel tenía que hacer un trabajo de ser ejemplo, de ser testimonio, y no lo hicieron. Más bien prevaricaron en cuanto al anatema. Dice en el verso 1 del capítulo 7 que estamos leyendo en Josué, dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación, ya expliqué qué es prevaricación en cuanto al anatema. Pero préstele atención el plural que se utiliza ahí, pero los hijos de Israel cometieron prevaricación. Y estamos hablando de un individuo que fue el que cometió el pecado. Entonces el pecado lo comete Acán, pero Dios viene y lo pone dentro de todos los hijos de Israel. Y dice, los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán de la tribu de Judá tomó del anatema y la ira de Dios se encendió contra ellos. Eso básicamente es lo que dice el verso 1, después de detallar que Acán era de la tribu de Judá. ¿Por qué Dios viene y opera en un cuerpo, opera en un ejército, opera en todo un pueblo por el fallo de uno? Uno falla
y todos los demás están siendo perjudicados. O sea, Acán está haciendo lo incorrecto y todos los demás habían sido afectados. Ya Dios había dado orden a través de Josué, en boca de Josué, que tenían que destruir todo lo que era del anatema. ¿Quién era el anatema? Jericó. No tenía que quedar de Jericó algo para ninguno de ellos. Acán había guardado para sí parte de ese botín de Jericó. Y por eso fue que Dios juzgó y no les dio la victoria en Jai, por esto que está pasando. Pero por favor, piense en lo que estoy exponiendo en esta noche, cuando estoy diciéndoles, mis hermanos, que Acán falló y Dios está reclamándole a todo el pueblo de Israel. Dios nos pone estas dos historias juntas, en capítulo 6 y capítulo 7, para mostrarnos que cuando Dios establece un programa de agenda, mis hermanos, nosotros tenemos la victoria si lo atendemos de acuerdo a como Dios lo establece. Así se camina. Dios dice, por aquí vamos, de esta manera resolvemos, y siempre va a haber victoria de esa manera. Pero cuando nosotros ponemos nuestra agenda, nuestros consejos, entonces automáticamente nosotros lo único que vamos a hacer es llegar al fracaso y llevar a otras personas al fracaso. Si Dios dice que nosotros tenemos que pasar por alto la ofensa, significa que eso es lo que funciona. No es confrontar la ofensa, no pelear por la ofensa. Si Dios nos dice a nosotros que debemos de la mujer ser sujeta, de ser sumisa a su esposo, eso es lo que funciona, mis hermanos. No funciona que pelee y trate de convencerlo y trate de decirle lo que tiene que hacer. No, no funciona eso. Pero no le toca al hombre enseñarle eso a la mujer, porque no es labor del hombre. En la Biblia no dice que el hombre le enseña a la mujer a ser sumisa. En la Biblia le dice a la mujer que sea sumisa. Al hombre le toca creerle a Dios, honrar a Dios y ser un testimonio sobre la vida de ella como vaso más frágil, ella, a la cual hay que cuidar y santificarla para Dios. O sea, santificarla es apartarla, es tener la persona el buen uso de su sacerdocio para su esposa y su familia. Pero la agenda de Dios lo que enseña es que el hombre debe de amar a su esposa, respetar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Así es como debe amarla. Y a la mujer le dice, respete a su esposo. Esa es la agenda de Dios, esa es la forma en que Dios determina las cosas. Hacer lo contrario a lo que Dios establece trae fracaso. El hecho de que la mujer o el hombre tomen para sí su manera de pensar, su forma de pensar y traten de resolver a su manera es alejarse justamente del propósito de Dios. Jericó había sido una gran batalla, excelente, y habían ganado, habían caminado de acuerdo a lo que Dios había establecido. Habían hecho al pie de la letra. Cada día denle una vuelta a Jericó, toquen las trompetas y no griten, a través de lo que fue la instrucción del general Josué. En el séptimo día, entonces dan 7 vueltas, tocan las trompetas y gritan. Y obtuvieron la batalla, obtuvieron la victoria conforme a lo que Dios había establecido, pero en Jai no. En Jai fue al contrario. En Jai más bien murieron una treintena de hombres y Josué se sintió muy, muy triste por lo que estaba pasando. Pero habían fallado varias cosas. Josué, habían venido unos príncipes que habían investigado la ciudad de Jai y le dijeron, no tienes que ir con tanta gente, la verdad es que hay que ir con un poquito de personas. Ellos, los príncipes, los asistentes, los consejeros de Josué, fueron los que le dijeron cómo actuar. No fue Dios. Josué le puso oído a ellos. Otro problema que se dio, básicamente, fue que menospreciaron o tuvieron como sin importancia la ciudad que había que conquistar. Y se creyeron ya, por la experiencia que habían tenido en Jericó, creyeron que ellos solitos podían decidir. Entonces eso es como cuando una persona ya se siente en más o mejor posición que los demás y olvidan las palabras de nuestro hermano Pablo cuando nuestro hermano Pablo dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Aparte de eso, sumamos el pecado de Acán. ¿Cuál fue el pecado de Acán? Es algo que se oculta, es algo que se mete donde nadie lo vio, es algo donde él pensó que nadie lo iba a descubrir, pero hay un Dios al cual no se le puede esconder absolutamente nada. No importa cuán profundo se meta el tesoro, no importa cuán lejos se lleve, no importa en el paso de los años donde se meta, al final de cuentas, la palabra de Dios dice en Marcos 4:22 que no hay nada oculto, que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya salga a la luz. O sea, no importa el tiempo que pase, los años que pasen, no importa el lugar donde te metas, no importa el planeta donde te metas, Dios dice esto lo voy a sacar por el bien del cuerpo de Cristo.
Nosotros podemos escondernos detrás de nuestros argumentos, podemos escondernos delante de un nuevo testimonio que tengamos cuando nosotros atrás éramos otra cosa y pretender esconder eso delante de las personas, y Dios dice, eso no es así. A mí nadie me esconde nada porque yo soy especialista en sacar a la luz lo que ustedes esconden, por profundo que lo escondan. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no vaya a salir a la luz. ¿Quién lo saca a la luz? Dios. ¿Quién lo esconde? Nosotros. ¿Quién tiene más poder? ¿Dios o nosotros? Por supuesto que la pala de Dios va a ser más grande que la palita nuestra con la que tapamos las cosas. Recordando lo que dije al principio cuando hice una pregunta, ¿qué es lo más escondido que se puede esconder entonces? Alrededor de esto, mis hermanos, según nuestra agenda, según nuestra forma de resolver, según nuestra forma de convencer a las demás personas de lo que es la justicia de Dios, cómo funciona nuestro corazón, qué es lo que nosotros tenemos que hacer, cómo debemos de dirigirnos nosotros y guiar a las demás personas. Para eso, agarré el capítulo 7 y lo dividí en 4 porciones. 4 porciones que le voy a poner más énfasis a una que a las 4. Pero en esos 4 puntos es donde va a tener la respuesta. Al estudiar esos 4 puntos vamos a tener la respuesta de lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros hoy a través del Espíritu Santo, de lo que fue el pecado de Acán y de darnos cuenta que nosotros no podemos esconder absolutamente nada. Porque la causa de que solo este hombre hubiera fallado, que eso lo vemos en el capítulo 7, del verso 1 al 5, la causa de que el ejército hubiera fallado es por el pecado de un individuo, de un hombre. Una vez que se da esto, es la primera porción, se viene a la segunda porción que serían de los versos 7 al 9, los pueden leer en casa, donde Josué hace una oración muy reveladora de su dolor, pero mal dirigida, haciendo una mala interpretación de los hechos, mis hermanos, de lo que estaba aconteciendo. Quiero invitarles a que vayan conmigo a Josué capítulo 7 al verso 6 al 9 y veamos la oración que Josué hace. Dice la palabra de Dios en el verso 6, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra. ¿Por qué? Porque estaban perdiendo la batalla y él no entendía si Dios les había prometido que iban a conquistar, cómo es que estaban perdiendo. Contra un pueblo tan pequeñito, contra un ejército tan pequeñito, eso le trajo a él mucha frustración. Entonces Josué rompe sus vestidos, se postra en tierra sobre el rostro delante del arca de Jehová, dice, al caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, ahí están todos, se echan polvo sobre sus cabezas porque están deprimidos, dice, pero no nos calza esto. No calza que Dios nos dice que vayamos a conquistar y estemos perdiendo. Esto no calza, algo hay aquí que no es parte del esquema. Aquí hay una ficha que no estamos entendiendo, hay una ficha que no estamos encontrando. Entonces él cae delante de Dios y le dice Josué a Dios, verso 7, ay, Señor Jehová, en expresión, en gran dolor le dice, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Préstele atención a esto. ¿Por qué hiciste que pasáramos el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos? O sea, nos traíste de allá para que muramos acá. Eso es una mala interpretación de los hechos. Eso es un error a la hora de nosotros interpretar el carácter de Dios. Que nosotros digamos es que Dios nos está castigando, es que Dios nos está lesionando porque Dios quiere que nosotros estemos bien. Nosotros lo que tenemos son consecuencias de nuestros actos o consecuencias de terceros también, pero tenemos consecuencias. Puede ser nuestro pecado o pecado de otra persona, como en el caso de ellos estaban sufriendo por el pecado de Acán. Acán había fallado y estaba afectando al pueblo, pero no es que Dios quería lesionarlos, es que Dios quería mostrarles a ellos que había algo escondido que no podía permanecer escondido. Porque si ellos se seguían adentrando en la tierra prometida con un corazón guardando, o en este caso, un ejército, un pueblo guardando a la contaminación dentro de él, se iba a contaminar todo. Hay un dicho que dice que un tomate termina pudriendo toda la caja de tomates. Entonces nosotros tenemos que aprender que Dios lo que está diciéndole ahí es a Josué, preste atención, venga, porque yo soy el general, yo soy el que dirige, mientras yo le levante las manos a través de la iglesia, mientras yo le levante las manos a través del cuerpo, ustedes van a tener la victoria. Pero si hay uno que está bajando el brazo, si hay uno que está afectando a la iglesia, si hay uno que está afectando a la familia, yo lo voy a hacer notar, yo les voy a mostrar y les voy a decir quién es esa persona.
Entonces él le dice, ¿por qué le hiciste esto a este pueblo? Dice, y escucha lo que dice Josué, esto es terrible, mis hermanos. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Aquí, con esta expresión, yo no voy a decir la intención del corazón de Josué, pero ahí le está diciendo, Señor, te equivocaste. Te equivocaste en traernos aquí, debimos de habernos quedado allá y realmente nos trajiste a morir. Ay, Señor, dice él, ¿qué le voy a decir? Dice, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Ahora, ¿qué voy a decir? Ellos están asustados, están huyendo y ellos no quieren enfrentar al enemigo. Mis hermanos, cuando una congregación es afectada de esta manera, cuando una familia es afectada de esta manera, entonces ya la congregación, ya la iglesia tiene miedo de enfrentar al enemigo porque dice, ¿qué está pasando? No entendemos qué está pasando. Cuando una familia está decayendo, dice, no, ¿qué es lo que pasa? Esto no es lo que Dios había puesto en mi corazón, esto no es la convicción que yo tenía, algo está sucediendo, entonces por lo general se le echa la culpa a Dios. Se le echa la culpa a Dios y decimos, bueno, Dios, usted tiene la culpa porque el esposo que yo tengo, hablando de las mujeres, usted me lo dio. Y no asumimos de que la mujer escogió a ese hombre. O el hombre dice, es que la esposa que tú me diste, Señor, esa... No, él escogió a esa mujer. Y así, mis hermanos, resulta que escogemos el trabajo, escogemos los lugares donde vamos, escogemos las personas con que nos sentamos a comer, escogemos las relaciones que tenemos, escogemos las palabras que hablamos, escogemos la ropa que nos ponemos, pero Dios tiene la culpa de lo que nosotros escogemos, según nosotros. Nosotros lo que tenemos es una consecuencia de escoger mal. Tenemos una consecuencia de decidir mal. Entonces, él lo que dice es eso. Entonces, mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Qué voy a decir entonces ahora? Porque Israel está huyendo. Y en el verso 9 dice, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás con tu gran de nombre? Hermanos, esto a mí, cuando lo estaba leyendo, a mí me causó mucha impresión. Me causó mucha impresión porque ahí Josué tiene una manifestación de una fe inmadura. El hombre que había conquistado Jericó, el hombre que había visto cómo había operado Dios allá contra los amalecitas, cómo Dios había intervenido a través de sostenerle los brazos a Moisés con Aarón y con Hur, cómo Dios había conquistado. Este hombre que había visto realmente cómo funciona Dios, ahora estaba diciendo, ahora sí nos van a atacar, nos van a destruir porque van a ver que el Dios que tenemos no es tan poderoso. No le está diciendo que no es poderoso de una manera directa, pero le está diciendo que los cananeos y los moradores de esta tierra van a oír lo que está pasando y nos van a borrar. ¿Y qué vas a hacer entonces con tu gran nombre? Como que si Dios necesitara de nosotros para defender su gran nombre. Como si Dios necesitara de nosotros para poder manifestar su autoridad, como lo hizo con Faraón, como lo hizo con el rey Ciro, como lo hizo en Persia, como lo hizo en todos los lugares donde nosotros leemos en la historia bíblica, donde Dios se levanta como el grande y como el soberano Señor de toda la tierra. Dios no necesita de nadie. Dios nos usa a nosotros porque a Él le place, no necesita de nosotros, pero Él quiere que lo hagamos según su agenda. Él quiere que lo hagamos según su forma de resolver, según lo que Él considera que nosotros debemos de hacer, con el fin de que su nombre sea visto en gloria, no el nuestro. Por eso cuando Gedeón iba a pelear, él le dice, son muchos los que estás llevando. Van a decir que ustedes tuvieron la batalla ganada y no que fui yo. Entonces empezó a diezmarlos hasta que quedaron 300. Nosotros a veces creemos que somos nosotros los que logramos convencer, que somos nosotros los que podemos vencer, que somos nosotros los que podemos cambiar el corazón de las personas. Entonces, cuando no podemos cambiar el corazón de las personas, entonces ponemos una barrera, ponemos un muro y preferimos alejarnos de las personas. Y eso no es lo que el Señor nos enseña a nosotros. No nos dice aléjense. Muy al contrario, vayan y sean luz, sean testimonio. Ustedes son hechos para hacer luz, para alumbrar el camino de esas personas que aún no me conocen. Son hechos para llevar sal a esos lugares donde todavía no me conocen. No es para que se escondan, no es para que se encierren en Jerusalén. Por eso Dios vino y esparció al pueblo de Israel por todo el mundo. Porque si fuera por ellos estarían muy comoditos ahí. Inclusive hasta Pedro le dijo a Jesús, haremos una enramada aquí nos quedaremos porque se veía muy cómodo. Y el Señor viene y mueve y sacude y dice, no, vaya, caminen. No es encerrados que los quiero. No es poniéndole barreras a lo que no les gusta, no, es enfrentando lo que no les gusta, es cambiando sus corazones, es poniéndose según mi agenda, según mi pensamiento, no según lo que ustedes piensan.
Porque como ustedes piensan, no es así. Y lo que acabo de decir, se lo voy a decir con palabras del Señor. Dice en el verso 10, en el punto 3, cuando viene Dios y le da la orientación a Josué de lo que tiene que hacer, empieza diciéndole, y Jehová le dijo a Josué, levántate, dice, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? O sea, lo que Dios le está diciendo a Josué en estas palabras, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Entonces, ¿quién soy yo para usted, Josué? O sea, levántese. Usted entonces considera que el mal va a triunfar. Usted considera, Josué, estoy solamente haciendo énfasis a la frase. Usted considera entonces que el mal, que las personas y que todo lo que está sucediendo allá, eso va a triunfar. ¿Usted piensa que eso es lo que va a triunfar? Nada de eso va a triunfar. Yo lo estoy permitiendo con un propósito, para despertar a la iglesia, para que vean que hay algo que está pasando dentro de la iglesia, porque la iglesia, mis hermanos, está haciendo lo que no le toca hacer y dejando de hacer lo que le toca hacer. La iglesia está concentrada en batallas personales, la iglesia está concentrada en guerras espirituales que Dios no le mandó a hacer, la iglesia está concentrada en tratar de convencer al mundo, incluso a través de la política, de lo que Dios no le mandó a hacer. Dios le dijo a la iglesia, oren y velen y oren. Eso fue lo que le dijo para que no entres en tentación. Pero la oración no es tan poderosa para muchos de la iglesia. La oración no es tan eficaz para muchos de la iglesia. Entonces tenemos que hacer algo que Dios no nos mandó a hacer para convencer a las personas. Levántese, dice, levántese. ¿Por qué se postra ahí sobre su rostro? Le dice. Y le explica qué es lo que pasó. Israel ha pecado. Pero mis hermanos, recuerden, pecó uno, no todo el pueblo. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema, está hablando en plural, cuando un hombre fue el que pecó, y han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Piense, mi hermano, piense, o sea, analicemos, mi hermana, analicemos lo que Dios está diciendo. Acá hizo eso, pero todos están acusados de hacer eso. Y ahora en el desarrollo vamos a verlo por qué Dios lo dice. Si Dios no es injusto, Dios es justo, Dios sabe por qué hace las cosas. Dios sabe la manera sabia en que Él nos enseña. Él es sabio, nosotros no. Nosotros necesitamos de su sabiduría para poder nosotros interpretar y resolver. Entonces le dice Dios en el verso 12, para aclararle a Josué lo que está pasando. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Por eso, porque el pueblo ha fallado, porque el pueblo escondió, porque el pueblo cogió el anatema, porque el pueblo lo guardó entre sus enseres. Pero ¿cómo? ¿Cómo? No entiendo. Josué se puso a pensar y dice, no entiendo. Entonces quiere decir que todo este pueblo está haciendo lo incorrecto, todo el pueblo. Y le dice Dios, si no, dice, no le podrá hacer frente a los enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. O sea, se han maldecido a sí mismos cuando yo les había dicho lo que tenían que hacer. No estaré más entre vosotros si no destruyes el anatema de en medio de vosotros. Oh, aquí es donde está la clave. Si no destruyen al anatema dentro de vosotros. ¿Sabe cuál es la clave? La palabra de Dios dice que lo que la iglesia ata en la tierra será atado en los cielos. Lo que se desata en la tierra será desatado en los cielos. Lo que está hablando es de disciplina. Lo que está hablando es de autoridad de iglesia, que la iglesia tiene que tomar la autoridad que le toca para resolver lo que un individuo, por lo menos, está haciendo en ese momento, hablando de él. Entonces levántase, dice, levántese, verso 13, levántese, santifique al pueblo, o sea, aparte al pueblo, sáquelo de ahí, sáquelo de esa conducta que está. Santifíquelo para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema y en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado al anatema de en medio de vosotros. Mis hermanos, pero ¿cómo funciona eso? No comprendo. O sea, si yo no me estoy dando cuenta, si no sé qué es lo que está pasando, si todo se está derrumbando, si todo se está cayendo y yo estoy bien, entonces pregúntese, mi hermano, ¿qué está pasando en su círculo? ¿Qué es lo que está pasando en su círculo? Que a través de las circunstancias Dios le está diciendo, preste atención, espabilese. Espabilese porque ahí en su casa hay un pecado oculto, porque ahí en medio de su casa hay algo que está pasando que usted no se está dando cuenta, pero a través de las circunstancias yo le estoy diciendo, despabilese, preste atención. Porque cuando nosotros permitimos pecado en nuestras casas,
nosotros somos cómplices de ese pecado. Cuando nosotros permitimos que hayan actos de inmoralidad en nuestra casa, somos cómplices de esa inmoralidad. Cuando nosotros permitimos que haya idolatría en nuestras casas, somos cómplices de esa idolatría. Cuando nosotros nos emparentamos y ponemos de primero a nuestra familia, incluso a nuestra familia, antes que a Dios, nosotros nos constituimos en enemigos de Dios. Porque nosotros somos los primeros voceros, somos los primeros que tenemos que decir, esto no es así. Esto a Dios no le agrada, aunque le caigamos mal, a quien le caigamos mal, mis hermanos. Le podemos caer mal a nuestro hijo, a nuestra hermana, al novio, a la novia, al esposo, a la esposa, a los padres, pero aquí quien ame más a su padre y a su madre que a Jesús no es digno del Señor. Eso es lo que dice el Señor. Nosotros tenemos que levantar la bandera y dice, esto no es así, pero ellos no se están dando cuenta. Porque hay algo escondido, está tan escondido que Dios viene y empieza con su enorme pala a hacer un gran hueco para que con la palita de nosotros no podamos taparlo. Entonces Dios le da la indicación a Josué de lo que tiene que hacer y préstele atención a las indicaciones de Josué. Espero mi amado hermano que me estén siguiendo letra por letra, palabra por palabra, versículo por versículo. Os acercaréis pues mañana a vuestras tribus, vaya, a las 12 tribus. Y la tribu de Judá y la tribu que Jehová tomare se acercará a sus familias. O sea, él va a decir, esta es la tribu donde está el anatema. De las 12 tribus vamos a escoger una. Y la familia que Jehová tomare, y de esa tribu una familia, la voy a sacar. Dios va a decir cuál familia de esa tribu. Se acercará a sus casas. Y de la casa que Jehová tomare, o sea, de toda esa familia, va a agarrar una casa y va a empezar a apartarla de todas las demás. De esa casa que tomare se acercarán los varones. De esa casa van a tomar a los varones. Y de todos los varones, el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Préstele atención, mis hermanos. Se toma toda la tribu. De toda la tribu se saca una familia. De una familia se saca una casa. De una casa se saca un grupo de varones y del grupo de varones se saca un individuo. ¿Sabe cómo se llama eso? Discernimiento. Eso es Dios separando y empezando a apartar y decir esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, hasta llegar al que sí. Hasta llegar a descubrir al anatema, hasta llegar a descubrir el que estaba causando el problema. Y cuando llega donde el que tiene el problema, cuando llegue y escarba todo eso, entonces no queda más oportunidad, no queda más que confesar el pecado. Porque ya no hay otra cosa. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no podemos profundizar porque nosotros no conocemos las intenciones del corazón, no conocemos cómo funcionan las personas. Pero mi hermano y mi hermana, si bien es cierto que esto puede aplicarlo a su familia, esto puedo aplicarlo a mi familia, esto cada uno puede aplicarlo a su familia, yo quiero o me gustaría, que es la palabra correcta, me gustaría que lo pensemos como iglesia, como cuerpo. Hoy concentrémonos en como cuerpo de Cristo como iglesia. ¿Por qué la iglesia pasa lo que pasa? ¿Por qué la iglesia decae frente al enemigo de una manera tan fácil? ¿Y por qué la iglesia, en lugar de estar avanzando, está retrocediendo? No, pastores, que hay iglesias de 5,000 hasta 8,000 personas. ¿Y quién dice que eso es una iglesia? Eso es un grupo de personas reunidos en un lugar, haciendo tal vez un show, haciendo tal vez una gran comida, tal vez un gran estadio, llenándose de emociones porque viene un hombre que canta muy bien y se llena de plata haciendo eso, pero no es lo que Dios nos está diciendo que hagamos. El Señor dice, santifíquense. Y santifíquense es no ser como aquellos, sino hacer que aquellos se hagan como nosotros. Es al revés. No es venir y decir, vamos a traer la música del mundo, vamos a traer la estrategia del mundo, vamos a traer la agenda del mundo para que venga mucha gente. No, es que vamos a traer la agenda de Dios, aunque se vaya todos los que se vayan. Aunque quedemos solo 4 al pie de la cruz. Y digo 4 al pie de la cruz porque una semana antes de que el Señor fuera crucificado, 5,000 personas, hablando solo de hombres, sin contar mujeres y niños, estaban siendo atendidos por él. La gente le decía, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, por multitudes, y solo habían 4 al pie de la cruz. Al final.
Porque la agenda de Dios no es multiplicar como nosotros pensamos, sino santificar como Dios piensa. La agenda de Dios no es que sea una puerta ancha donde entra un montón de gente, sino una puerta angosta donde se queda un remanente. Esa es la agenda de Dios. Pero para eso, mis hermanos, tenemos que empezar a confrontarnos con nosotros mismos en nuestros actos dentro de la congregación, cómo estamos funcionando dentro de la iglesia de Dios y cómo vamos a seguir funcionando. Entonces, cuando esto se ve, la presión se ve y se ve este hombre presionado, no confiesa porque él quiso, sino porque Dios lo arrinconó, Dios lo acorraló, Dios lo llevó hasta ahí. Como le pasó a David. Cuando dice que muera el tal 4 veces y el profeta le dijo, ese eres tú. Y no le quedó más que decir, sí es cierto, porque Dios lo exprimió y lo exprimió hasta que dijera, este es mi pecado, Señor. Hasta que diga, sí, tienes razón, Señor, me voy a morir, pero me voy a morir en santidad y limpio de mi pecado. Y eso lo vamos a ver al final cómo lo aborda nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces viene el enjuiciamiento de Acab y viene justamente la dirección que toma este pueblo una vez que Josué se entera que este hombre tenía un problema, pero todavía no sabía cuál era el problema. Ya Dios le había expuesto, este es de la tribu de Judá, este es el que tiene el problema. Este es el que está causándole, igual que cuando Aarón y María querían la posición de Moisés y le trajo a María que se pusiera blanca su piel y detuvo durante 7 días a la congregación, porque la congregación se detiene, se estanca cuando hay pecado dentro de la congregación. Las familias se estancan cuando hay pecado dentro de la familia. Dice la palabra de Dios en el verso 16 de Josué capítulo 7. Josué pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por tribus y fue tomada la tribu de Judá y haciendo acercar a la tribu de Judá y fue tomada la familia de los de Sera y haciendo luego acercar a la familia de Sera por los varones fue tomado Sadí, hizo pasar la casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Ahí va el discernimiento que Dios dijo y Josué está usando la estrategia de Dios, Josué está usando la agenda de Dios, Josué está obedeciendo al pie de la letra como Dios le dijo. Tiene a Acán de frente y le dice a Acán Josué en el verso 19, hijo mío, dice, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Hermano, es interesante cómo el discurso de Josué le dice de gloria y alabanza a Dios y decláreme, porque el confesar el pecado, el decir que estamos mal, eso glorifica a Dios. El esconder el pecado, eso lo que hace es glorificar al enemigo. El tapar el pecado, el ponerle tierra encima, eso lo único que hace es darle armas al enemigo para ser usadas en el momento que a él le da la gana. Pero cuando nosotros decimos y confesamos el pecado, estamos diciendo esto es lo que pasó y no va a volver a pasar. Dale gloria, dice, dale alabanza, dice, dale alabanza y decláreme lo que has hecho, no me lo encubra, le dice. Acán, y por supuesto, al verse confrontado, al mencionar el nombre de Dios, que no puede nadie esconderle nada a Dios, ¿quién va a esconderle algo a Dios? Nadie puede esconderle. No podemos meternos, pero ni debajo de las piedras. No hay un lugar donde usted y yo nos escondamos de Dios, ni en distancia geográfica, ni siquiera en nuestro espíritu. No hay nada que le podamos esconder a Dios. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. O sea, se vio descubierto y dice, esto fue lo que hice. Y escuche lo que dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Igual que el primer pecado, la codicia. El querer lo que Dios dijo, no tomen de eso. Aquí tienen de todo esto, pero no tomen de esto. El primer pecado por el cual entró a la humanidad, la codicia de ver el fruto, y Eva lo vio y dijo que era codiciable, eso mismo le estaba pasando a ese corazón de ese hombre. Lo tomó y esto hice, dice, esto fue lo que hice. He aquí está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. O escuche, por favor, mis hermanos, preste atención. Está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda.
Las tiendas eran donde ellos se protegían con su familia. Por lo tanto, para que usted esconda algo en su casa, en la tienda de su casa, haga un hueco en el centro, tiene que enterarse su familia. Si usted llega en este momento, su esposo o su esposa, y hace un hueco en la sala y levanta toda la cerámica y mete ahí algo y lo tapa, usted se va a dar cuenta. Y cuando nosotros nos damos cuenta de lo que está pasando y no lo confrontamos, nosotros somos tan culpables como el que lo está haciendo delante de Dios. Si hay alguien que está practicando la pornografía en la casa y nosotros sabemos y nos damos cuenta, somos tan culpables como el que lo hace por permitirlo. Si nosotros sabemos que alguien está haciendo truanerías con los del trabajo y se está trayendo cosas a escondidas y nosotros lo permitimos, somos tan culpables como el que lo está haciendo. Si nosotros sabemos que hay personas que están atacando a la iglesia, están atacando al cuerpo de Cristo, están haciendo conspiración desde abajo con otras personas, somos tan culpables como el que lo está haciendo. Espero explicarme de esto porque esto es lo que va a dar el resultado que Dios le dice a Josué que tiene que hacer, o le dijo a Josué que tiene que hacer. Entonces Josué dice, envió a mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Aquí está, es cierto lo que le está diciendo. Aquí está escondido. Y aquí viene una parte, mis hermanos, que tenemos que leerla con cuidado. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Y dijo Josué, porque nos has turbado, túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron y después los apedrearon. Después de apedrearlos, perdón. Pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo es eso? Pero ellos confesaron. Ellos tenían que recibir el perdón, no, porque ya Dios había determinado cómo hacer. Y si Josué hubiera hecho diferente, hubiera vuelto a poner su agenda al frente de la de Dios. Tendré misericordia de quien tenga misericordia, dice Dios, y compasión de quien tenga compasión. Quien decide a quién perdonar y a quién no perdonar es Dios, no nosotros. Nosotros perdonamos la ofensa hacia nosotros y Dios perdona la ofensa hacia Él. Él es el que decide. Él sabe si el corazón realmente está arrepentido o no está arrepentido. Yo no puedo decir que el corazón de Acán no estaba arrepentido, probablemente estaba asustado, mas no arrepentido. Pero decir eso sería como ponerle al texto lo que no es. Pero si Dios hizo eso y permitió eso, es porque Dios en su justicia sabía que era lo correcto. Era lo que tenía que hacerse. Porque podemos vivir nosotros en la vida teniendo una apariencia, teniendo una imagen a los demás de arrepentidos y no somos arrepentidos. Seguimos teniendo los mismos pensamientos, tenemos las mismas lujurias, los mismos deseos y al final de cuentas Dios dice, eso yo no se lo voy a permitir. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso en ese lugar se le llama el Valle de Acor hasta hoy. Cuando el pecado de Acán turba a Israel, lo que significa que lo inquieta, lo que hace es impedir el avance de la iglesia, el avance del pueblo. Cuando una casa no avanza es porque alguien está estorbando el avance. Cuando una iglesia no avanza es porque alguien está estorbando el avance. Pero aquí lo peor, mis hermanos, lo peor de lo peor es cuando el que está deteniendo está recibiendo el apoyo de otras partes de la familia. ¿Sabe por qué toda la familia tenía que morir la de Acán? Porque estuvo en medio de la tienda, entonces sus hijos, sus hijas, su esposa, todos los que vivían en esa tienda sabían que eso estaba ahí. Entonces amaron más a Acán, obedecieron más a Acán que a Dios. Pusieron en primer lugar a Acán que a Dios, y eso es idolatría, y Dios la idolatría la paga con muerte. Porque aquí no estamos para complacer a nadie, mis hermanos, estamos para complacer a solo uno, a Dios. Si usted pone algo en su perfil, hoy que estamos tan modernos, y usted pone algo en favor de la justicia de Dios, en el criterio de Dios, en favor de la Biblia, y solo tiene un like, debería ser el de Dios. Aunque tenga 10,000, no me gusta.
El único me gusta que usted debe estar esperando es el de Dios, que le diga, sí me gusta, así me gusta. Aunque el mundo entero, aunque la familia, aunque los amigos, aunque la misma iglesia le diga, no me gusta, no. Y si Dios le dice, así me gusta. Así es como funciona, mis hermanos. Funciona según la agenda de Dios. Quiero llevar esto a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Quiero llevar esto al pensamiento de nuestro Señor Jesucristo y a empezar a trabajar en la pregunta, ¿qué es lo más escondido que se puede esconder? ¿Qué es lo más escondido que usted puede llegar a que la gente no lo descubra? ¿Dónde puede esconder y qué es lo que puede esconder? En Mateo capítulo 15, en el verso 10, nuestro Señor Jesucristo dice, oíd y entended. Oigan y entiendan. No es lo que entra por la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Como si al Señor le importaran los likes de los fariseos. Ellos estaban muy preocupados por los likes de los fariseos. Y al Señor no le importaban todos los dislikes de los fariseos, los no me gusta de los fariseos, eso no le interesaba. Al Señor solo le interesaba una aprobación, la del Padre. Yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del Padre. Solo eso es lo que él quería, que el Padre le dijera, este es mi hijo amado en el cual yo me complazco. Eso es todo lo que a él le interesaba. Entonces le responde a ellos, pero respondiendo él dijo, verso 13, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. O sea, si no están por la voluntad del Padre, el Padre lo va a arrancar de raíz. Déjelos, dice, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. El Señor no estaba preocupado de lo que estuviera haciendo este hombre o estos fariseos, estaba preocupado de lo que él le tocaba hacer. Él no estaba preocupado de hacer cosas que Dios no le había mandado hacer. Él solo estaba preocupado por hacer lo que Dios le había mandado hacer. Allá ellos, dice, son ciegos guías de ciegos. Déjelos, ambos van a caer en el hueco. Respondiendo Pedro le dijo, explíquenos esta palabra, le dice, explíquenosla. Y Jesús le dice, verso 16, también ustedes son sin entendimiento. No entienden, dice, que todo lo que entra por la boca al vientre es echado y va a la letrina. Pero lo que sale de la boca, escuche mi hermano, sale del corazón. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Sabe qué está diciendo? El hombre puede esconder todo eso en el corazón. El hombre puede esconder la mentira, la envidia, la amargura, la falta de perdón. Todo eso lo puede esconder el corazón. Pero Dios lo va a sacar de ahí. Y Dios lo va a sacar de ahí porque todas las cosas en nuestro alrededor nos van a traer a tropiezo cuando nosotros decidimos resolver según nuestra agenda y no según la agenda de Dios. Pero aún en medio del tropezo, Dios va a poner orden en nuestras vidas y va a poner en cintura a las personas que nos hicieron tropezar, aunque sean gente que se diga iglesia. No hay nada más doloroso que ver la iglesia dividirse en el paso del tiempo, y eso es lo que ha pasado en el paso del tiempo. Empezó una enseñanza de un pastor con 12 miembros y hoy hay 46,000 denominaciones porque todos van dividiéndose en el tiempo. Su propia agenda, su propia interpretación, su propia manera de resolver, su propia manera de interpretar, y eso se llaman tropiezos. Por eso el Señor dice en Mateo 18:7, hay del mundo por los tropiezos, hay por esos tropiezos, pero es necesario que vengan los tropiezos. ¿Por qué? Porque así sabemos Dios, o no Dios todo lo sabe, sino usted y yo sabemos quiénes están aprobados y quiénes no. ¿Cuál es la puerca que vuelve de nuevo al barrio y cuál es el perro que vuelve a su vómito? Lo que estoy diciendo, mis hermanos, que aquí nos damos cuenta quién es y quién no es, quién llega al final y quién se queda en el camino. Es la única forma en que Dios en esas divisiones nos va enseñando a nosotros quién quiere honrarlo y quién no quiere honrarlo. Y es necesario que esto acontezca, pero hay de aquel hombre por el que viene el tropiezo, hay de aquel como Acán que hizo tropezar al pueblo. Hay de aquel como Acán que lo que hizo fue hacer que ese pueblo se retrasara. Hay de aquel como Acán que lo que hizo fue hacer que el pueblo perdiera gente y muriera gente en el camino. Porque nosotros tenemos que entender cuándo poner un alto y cuándo decir hasta aquí, no más. Esto no lo vamos a permitir más.
Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti, porque es mejor entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos y 2 pies ser echado en el fuego eterno. En ese contexto está hablando el Señor, en el contexto de que no se puede permitir el pecado dentro de la casa, no se puede permitir el pecado dentro de la familia, no se puede permitir el pecado dentro de la iglesia. Nosotros tenemos que decir no. No significa que la persona va a ser echada porque es pecadora, porque tendríamos que echarnos a todos, pero significa que tenemos que confrontar y decir, mis hermanos y mis hermanas, vamos a los pies de Cristo a ver cómo se resuelve esto. Y que Él nos diga cómo se resuelve. Y Él dice, confiesa su pecado, porque el que confiesa su pecado prosperará. El que lo oculta no va a prosperar, va a perecer más bien. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor es que entres con un solo ojo a la vida que teniendo los dos y entrar al infierno. ¿Qué es lo más escondido que podemos esconder, mis hermanos y mis hermanas? ¿Qué es lo más escondido? ¿Qué es lo más que podemos meter en nuestro interior? En Gálatas 5, a partir del 16, digo, pues, dice el Señor, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Sabe por qué están esos deseos? Para enseñarnos a nosotros a caminar correcto. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales amonesto, como lo había dicho antes, que el que practica tales cosas no heredará el reino de los cielos, pero el fruto del espíritu es el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es lo más escondido que podemos esconder, mis hermanos? Mis propios sentimientos. ¿Puedo esconderlos? Aparentar una cosa hacia el frente y ser otra, estorbando el crecimiento de la iglesia, estorbando el crecimiento del cuerpo de Cristo, estorbando el avance que Dios ha establecido, porque llegamos tal vez a una iglesia, a una congregación donde tenemos resentimientos contra los hermanos, pero no los soltamos, no nos libramos de eso, no perdonamos. Sentimientos, emociones que están dañando el cuerpo de Cristo, lo están estancando. Estamos lastimando silenciosamente y de manera escondida al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo, a la familia de Cristo. Mis hermanos, yo, José Garmendia, como oveja, soy parte del cuerpo de Cristo. Aunque en una oportunidad una persona me dice, usted tiene que ser maduro en relación a otras personas. Todos tenemos que ser maduros, mis hermanos, pero también todos tenemos falencias, todos podemos en algún momento sucumbir, todos nos podemos sentir que nos ahoga, todos en algún momento podemos tener las ganas de agarrar y ahorcar al que está al frente, mi hermano y mi hermana, porque somos seres emocionales. Pero es muy fácil señalar a una persona y decir, usted tiene que tener control. El solo decir eso estoy diciendo que yo no tengo control. Porque lo primero que tengo que hacer para decirle a una persona que debe tener control es llevarlo a los pies de Cristo y decirle, vamos a orar para que el Señor te dé dominio propio, vamos a pedirle, vamos a rogarle al único que puede darlo. Porque yo no lo puedo dar, yo no puedo darle dominio propio a ustedes, es el Espíritu Santo el que puede darle dominio propio. Ustedes no me pueden dar a mí dominio propio, es el Espíritu Santo el que me puede dar, pero en conjunto, como iglesia, peleando la batalla, como debe pelearse, velando y orando, santificándonos, de esa manera nosotros podemos ganar la guerra. Confesándonos, diciendo, esto es lo que siento, esto es lo que me duele, esto es lo que me hace sentir mal, porque de la misma manera que ustedes, mis hermanos y mis amadas hermanas, son ovejas, yo soy oveja también. Yo no soy diferente, soy una oveja, yo no soy más ni menos que ustedes, soy otra oveja y necesito del regazo del Señor, necesito del abrazo del Señor, necesito del abrazo de la iglesia. Usted me dice, pastor, esta prédica es para usted. No, le estoy hablando, mi hermano, porque de la misma manera que usted se sufre, otros se sufren. De la misma manera que usted siente, otros sienten. De la misma manera que usted se equivoca, otros se equivocan y yo estoy incluido ahí. Yo me equivoco, yo siento, yo sufro. ¿Cuál fue el pecado de Acán? No poder ver esto, que él estaba pensando en sí mismo y no le importó el pueblo. Egoísta.
No le importó el pueblo y no le importó el líder tampoco. No le importó lo que le pasara a Josué, ni le importó lo que pasara a todo el resto del pueblo, ni siquiera le importó su familia. Porque él sabía que estaba tentando, que estaba desafiando a un Dios vivo. Por eso el libro de Hebreos nos dice a nosotros que nosotros no podemos desafiar a ese Dios, porque horrenda cosa es caer en las manos de ese Dios vivo, porque no se va a quedar quieto. No va a permitir que sigamos jugando al cristianito, nosotros menospreciando la sangre de Cristo, aparentando lo que no somos. En Hebreos 13:17 dice: obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes dan cuenta, van a dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Yo tengo una obligación delante de ustedes y ustedes tienen una obligación delante de mí. Sujetarse, no a mí, sino a lo que Dios establece. Pastor, explíquemelo desde los pies de Cristo. No quiero que me lo explique desde usted. No quiero que me lo explique desde el pastor de allá o el pastor de allá. Pastores no estoy diciendo todos, porque hay un montón de amadores de sí mismo que están levantando reinitos. Estoy hablando de personas entregadas a Cristo, personas que dan testimonio, personas que realmente usted vea en ellos, en esas personas, un reconocimiento de que están haciendo lo que Dios mandó a hacer. Aún se tropiecen y aún se raspen las rodillas. Que se levanten y digan: sigo caminando. Y se raspan y vuelvo a seguir caminando. Lucas 22, verso 39. Saliendo como solía, habla de nuestro Señor Jesucristo, se fue al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a la distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él está manifestando su dolor, él está manifestando en ese momento lo que está sintiendo, él está manifestando cómo se está enfrentando a todo el proceso que viene, más que la cruz, sino el ver al Padre apartándose de él para que muera en la cruz, porque era hacer justicia. Pero viene en el verso 43, mi hermano y mi hermana, y esto me ha conmovido a mí durante mucho tiempo, y cada vez que lo leo me vuelve a conmover. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Estamos hablando de Dios, el Hijo de Dios. Estamos hablando del santo, del perfecto, del inmaculado, del que no tiene nadie nada que sacarle, que redarguirle pecado, del perfecto, santo, 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 está ahí llorando, está sufriendo. Y un ángel, uno de su creación se acercó para fortalecerle. Mi hermano, usted necesita de consuelo. Y usted puede venir a mí y yo puedo darle consuelo. Usted necesita de consejo, yo puedo venir a mí y yo le puedo dar consejo, pero yo necesito de consuelo. Jesús necesitó de consuelo para enseñarnos a nosotros, mi hermano, que la pelea se pelea juntos, no separados. Para enseñarlos que no puedo pensar en mí mismo, simplemente en mis propias necesidades, sin pensar en las necesidades del otro. Como decía doña Aurea, cuando se sale a la calle, nosotros vamos pensando en que vamos en un buen carro, que vamos en un buen taxi si lo puede pagar, vamos en un Uber si lo está pagando también, pero no sabemos las cosas por las cuales esas personas están allá afuera pasando. ¿Y qué es lo que decimos nosotros? Se lo buscaron, tal vez. Sí, tal vez sí se lo buscaron, es muy probable que sí. Es muy probable que sus decisiones los hayan llevado a eso, pero esa no es nuestra forma de resolver. O sea, eso no es como Dios nos mandó a resolver, no es así. Dios no nos mandó con un dedo a decir: tome, se lo buscaron, ustedes son culpables. No, durante 5 capítulos Isaías hizo eso con el dedo de frente. Hasta cuando se encontró de frente ante la majestad de Dios, donde dice que estaba sentado en su trono, dice, y sus faldas cubrían absolutamente toda la tierra, y él oía donde decían los ángeles: santo, santo, santo es el Señor. Isaías dice, soy un hombre de labios impuros que habita en un pueblo de labios impuros. Se dio cuenta que era tan culpable como los demás, tan necesitado de Dios como los demás.
Pero hoy el llamado de mi corazón es para decirles, mis hermanos, que también los que estamos al frente necesitamos consuelo, oración y una mano que se extienda. El pecado de Acán fue no haber considerado que tanto el líder como el pueblo estaban siendo amenazados por su conducta. No considerar el daño que le estaba haciendo al cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo más escondido que podemos esconder, mis hermanos y mis hermanas? La envidia, la murmuración, la falta de respeto. ¿Y esconderlos en dónde? Dentro del corazón egoísta, que solo pensamos en nosotros y no pensamos en Dios y lo que Dios quiere. Dios no quiere que usted y yo nos distanciemos. Dios quiere que usted y yo nos acerquemos. ¿Y sabe cómo tenemos que acercarnos usted y yo y ustedes los unos con los otros? Confesándonos y diciéndonos, esto es lo que me hace sentir mal. Evitarlo y empezar a caminar en la dirección del amor, de la compasión, caminar en la dirección de la mansedumbre, a pasar por alto la ofensa, a hacer luz y hacer sal en la tierra. A eso nos llama Dios. No nos llama a resolver como nosotros. Y para poder hacer eso necesitamos que nos levanten las manos para poder terminar la batalla. Y esas manos para levantarse tenemos que hacerlas los unos a los otros. Ustedes hacia mí y yo hacia ustedes. Cheney hacia Johnny, Johnny hacia Cheney. Doña Aurea a don Carlos a doña Aurea. Me estoy explicando, mis hermanos. Si no lo hacemos así, mis hermanos, y lo que hacemos es pisotearnos, nosotros vamos a estar igual que acá, egoístas, desafiantes a Dios y escribiendo nuestra única forma de resolver. Así es como terminó Acán, de esa manera. Yo les voy a pedir, por favor, mis hermanos, que inclinen su rostro ahí donde están. Y en reverencia, mis hermanos, como les dije, en reverencia, mis amados hermanos. Piensen en este momento en cada una de las palabras que han escuchado. Piensen en lo que Dios está haciendo en este momento en sus corazones. Ustedes están en diferentes lugares: Atenas, Heredia, Turrialba, Sarapiquí, La Guásima, Alajuela, Atenas, Palmares, Grecia. Y los que me oigan de otros lugares, ahí están todos, absolutamente todos, alrededor de este momento, de esta unión, donde debemos de estar todos juntos en espíritu y en verdad, reconociendo quiénes somos y lo que necesitamos. Estamos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, nuestros pecados, Señor, reconociendo lo que somos, Señor, reconociendo, Señor, que vivimos más de una apariencia, Señor, que de una realidad. Pensamos más, Señor, en nuestros propios deseos, emociones, intenciones, que en lo que tú quieres, Señor. Muchas veces, Padre, como iglesia, que se comporta como el mundo, Señor, lo único que busca, Señor, detrás de todas nuestras acciones, Señor, es ser como los demás y no ser como tú. Escondemos, Señor, y creemos engañar a todo el mundo y no lo vamos a engañar, Señor. Sabemos que tú vas a sacar a la luz antes de que nos llames a tu presencia, Señor. Porque tú no nos vas a llevar, Señor, caídos, derrotados, nos vas a llevar, Señor, santificados. Tengamos que pasar lo que tengamos que pasar. Padre, bueno, a eso te referías. Cuando tenemos que renunciar a un ojo, a un brazo, a una pierna. Está hablando, Señor, y estás hablándonos, Señor, de renunciar a nosotros mismos para ponerte a ti de primero. Por encima de todo y de todos. Por encima de las circunstancias. Como decía, Señor, Rigoberto en su canto, Señor, ahora sé por qué los querubines y santos ángeles te adoran. Ahora lo sé, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Porque tú, a pesar de nosotros, Señor, sabiendo que somos polvo, no nos destruyes, Señor.
porque tienes compasión por nosotros, porque a veces, Señor, y casi todo el tiempo pensamos y nos creemos mejor que las demás personas, Señor. Y nosotros, Señor, ni siquiera llegamos a lo que pensamos que somos. Nos descubres, nos desnudas, nos pones delante de ti, Señor, donde no podemos escondernos, no importa cuánto hayamos escarbado, no importa cuánto tiempo haya pasado. Saca de nosotros, Señor, lo que quieres sacar para poner lo que tú quieres poner. Ayúdanos, Padre, a poder encontrarnos, Señor, realmente con lo que es tu agenda. Ayúdanos a encontrarnos con lo que es tu propósito. Porque sin importar cuántos días faltan, Señor, como dijo nuestro hermano David, es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. No importa, Señor, el tiempo que falte. Ayúdanos a vivir un tiempo de calidad y en santidad para ti. Dejar de estar huyendo y dejar de estar escondiéndonos, porque de ti nadie se puede esconder. Padre, nos has dado dones y talentos a cada uno, porque así lo dices, para ser usados en tu iglesia. Y los desperdiciamos en el mundo, en banalidades, cuando nos has ungido, Señor, para exaltar y glorificar tu nombre. Y hemos renunciado a eso por pura vanidad, egoísmo. No nos ha importado como Acán ni tu rey, Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, ni tu general, que es el Señor Jesucristo, ni el cuerpo de Cristo. Solo nos ha importado a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, corregir nuestro camino y hacer lo que tú nos has demandado que hagamos, Señor. Como siendo yo un hombre débil, como al tener tantas flaquezas, aun siendo mi cuerpo inmundo y ceguera espiritual rodearme, no sé. Como siendo yo un hombre débil, como al tener tantas flaquezas, aun siendo mi cuerpo inmundo y ceguera espiritual rodearme, no sé. No sé bien lo que me pasa, no, que a veces siento mi cuerpo vibrar, y es, Señor, que cuando tú me tocas no puedo dejar de moverme. Que tiene tu presencia, Dios, que cuando me toca tengo que llorar. Cuando siento sobre mí tu espíritu, Dios, tengo que temblar, llorar y reír. Que tiene tu presencia, Dios, que cuando me toca tengo que llorar. Cuando siento sobre mí tu espíritu, Dios, tengo que temblar, llorar y reír. Sé por qué los querubines, serafines y ángeles te adoran. La embravecida mar tú calmas y los vientos todos te obedecen. Sí, ya sé, porque conquistas con tu amor las almas y guías al velero que perdido va. Tu Espíritu Santo me conforta y no puedo dejar